Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, majestuosa, gloriosa palabra de Dios. Amén. Dile a la persona que está a tu lado que le decimos mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Hoy entramos, como dije, a nuestra lección en número 13 de esta serie. Muy bien. La lección número 13 de esta serie, que es Felizmente Casados. Creo que no me funciona. Creo que es la pila. Muy bien. No, ¿podrías cambiarlo? Ok, muchas gracias. Vamos a entrar a un tema que se llama la comunicación. Y dentro de lo que es el matrimonio, es muy importante la comunicación. Y muchas personas piensan que el simplemente de hablar estamos ya comunicándonos, cuando realmente no solamente el hablar significa comunicarnos, sino que en la comunicación es muy importante la transmisión del mensaje, porque hay muchos que hablan y no transmiten ningún mensaje a su pareja, o aún incluso en su relación para con sus hijos, o aún incluso en sus relaciones interpersonales para con otras personas. No, muchos piensan que el que habla mucho está comunicando algo, y no realmente es así. Una persona puede estar hablando, pero no comunicando absolutamente nada. Tomé este pasaje de Génesis, porque en este pasaje de Génesis encontramos, como dicen los primeros versículos, por favor leámoslo, versículo 1 de Génesis 11, dice: tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, ¿no? Había una buena comunicación donde todos ellos se comunicaban lo que querían hacer. Había una buena comunicación, una buena intercambio de mensajes entre el receptor y el emisor, donde se transmitía el verdadero mensaje y el mensaje era oído y podían cumplir, porque aquí se ve que estaban cumpliendo, ya estaban realizando aquello que ellos habían propuesto, la cual lo iban a lograr, sí, lo iban a lograr, pero Dios descendió para, dice, cambiarles el lenguaje, para que así pudieran ellos parar de lo que estaban haciendo y puedan ellos cumplir el verdadero propósito por la cual Dios realmente los había creado. Y Dios les dijo al hombre, en el principio de los principios, le dijo: llena la tierra, sojúzgala. El propósito de Dios era llenar la tierra, pero aquí vemos que los hombres se juntaron en un solo lugar y quisieron quedarse en ese lugar y quisieron construir una ciudad grande y no querían, o vemos en lo que dice la Escritura, que no querían cumplir lo que Dios les había dicho, que era llenar toda la tierra. Ellos se querían quedar en un solo lado. El hecho es de que Dios confunde la lengua para que ellos desistieran de poder construir este proyecto. Pero de la misma manera, ¿no?, el enemigo utiliza, escúcheme bien, rompe la comunicación en un matrimonio para que el matrimonio no pueda trabajar ni funcionar correctamente como debe de trabajar. Aún incluso en las relaciones interpersonales, ya sea unos con otros, o aún incluso en las relaciones de amistades unos con otros, muchas veces pensamos, como dije antes, que el que habla mucho comunica algo, cuando muchas veces no es así. Muchas veces la persona puede hablar, pero no está transmitiendo nada, porque básicamente la comunicación, yo creo que esto ya fue, ya pasó a la historia
¿no? Listo, lo están manejando ya. Muy bien. La comunicación es básicamente el acto de transmitir un mensaje. Eso es la comunicación. No es solo hablar por hablar. Hay personas que hablan y esta aquí, entra acá y no transmitió ningún mensaje a la otra persona. Y a veces pensamos que el que habla mucho tiene una buena comunicación, pero realmente no. El problema con muchas parejas es de que muchas veces comunican algo, pero el mensaje que comunican es un mensaje completamente equivocado, un mensaje distorsionado, y por eso es que muchos matrimonios sufren las consecuencias de una falta de conocimiento en lo que es la comunicación. Se comunican, hablan, pero no tienen una buena comunicación, sino tienen una mala comunicación. Entonces, no es que no haya comunicación, sino es que hay una falta de una buena comunicación y no se pueden comunicar correctamente. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la comunicación es vital en el matrimonio. Es importante que la comunicación sea realizada correctamente dentro de lo que es el matrimonio. Así que vamos a hablar de algunas formas de comunicarnos, ¿no? Listo. Formas de comunicarnos. Formas de comunicarnos. Y una de las formas de comunicarnos, no solamente es expresada a través de palabras, sino también es expresada a través de señales, gestos y acciones. Es triple la delgadita. Ok. No. ¿Es triple? ¿Tienes? Triple A. Gracias. La comunicación, como dijimos, es transmitir un mensaje y estamos hablando ahorita de formas de comunicarnos. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, por favor, versículo 14. Estamos hablando de algunas formas de comunicación. Tengo mucho que compartir con lo que es la comunicación y espero terminarla. Si no lo termino, sé que va a ser la próxima clase también. Vamos a estar hablando de lo que es la comunicación, vamos a hablar 5 niveles de comunicación, vamos a hablar incluso formas de comunicación que muchas veces hemos adquirido, aprendido y que muchas veces que practicamos y completamente distorsionadas dentro del hogar, dentro del matrimonio. Así es que una de las formas de comunicarnos es a través de las palabras, ¿no? Nos expresamos a través de palabras y Génesis 1:14 encontramos también no solamente palabras, sino algo que Dios mismo estableció en el principio de los principios y dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche, y estas lumbreras dice que iban a servir para señales de las estaciones para días y años. Aquí encontramos algunos objetos, algunas cosas que Dios creó que iban a transmitirnos a nosotros un mensaje. Dice que estas lumbreras servían o servirían para señalar las estaciones. Tanto las estaciones que conocemos, que es primavera, otoño, verano, invierno, uno podía ver las lumbreras y podía decir, vamos a entrar a otoño, vamos a entrar a primavera, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente son nuestras palabras las que transmiten un mensaje, sino también son nuestros gestos, son nuestras acciones y son nuestras señales. Nuestro cuerpo transmite señales. Dile a la persona que está a tu lado, tu cuerpo transmite señales. ¿Y cómo así, pastor, mi cuerpo transmite señales? Tu mirada transmite un mensaje. Mírale a la persona que está a tu lado, dile. Mírale a los ojos. Tú le estás transmitiendo un mensaje, ¿no? Ahora, dile a la persona que la amas, pero sin decirle una palabra, solo con tu mirada. ¿Cómo lo harías? ¿Se dan cuenta? Podemos nosotros transmitir un mensaje solo con nuestros ojos. Ahora imagínate, ¿no? Por eso dicen muchas personas, ¿no? Me mató con su mirada. Porque su mirada
le transmitió un mensaje, le dio una mirada así de coraje, de enojo. Y esa mirada, pues como dicen algunos, ¿no? Me mató con su mirada, porque aún nuestras miradas transmiten un mensaje. Nuestras acciones con las manos incluso transmiten un mensaje. Nuestros gestos faciales y nuestros gestos corporales transmiten un mensaje. Yo puedo llegar hacia mi hija y abrazarla de una manera, ¿no?, cariñosa y demostrarle sin una palabra que la amo, que estoy para protegerla. O puedo acercarme a mi esposa, abrazarla y decirle juntamente con unas palabras que la amo. No solo mis palabras, sino mi acción, el gesto transmite un mensaje a mi pareja. Y cuando hablamos de comunicación, hablamos de transmitir un mensaje para que la otra persona, que es el receptor, pueda entender lo que deseo transmitir. Y dijimos de que muchas veces hay comunicación, pero no transmitimos lo correcto. El mensaje que transmitimos muchas veces es un mensaje equivocado, un mensaje que va a destruir incluso tu relación personal con tu pareja o incluso tu relación para con tus hijos. Es como cuando viene uno de tus hijas o viene tu esposa a quererte abrazar y tú con tu mano lo apartas. Tú ya has transmitido un mensaje. Con esa acción, con ese gesto, le has transmitido un mensaje a tu hijo, a tu hija, o aún incluso a tu pareja, o aún incluso a cualquier persona que haya querido acercarse a ti para conversar. Le has transmitido un mensaje. O sea, has tenido una comunicación con la persona, pero el mensaje que has transmitido no ha sido el correcto. Y eso es importante que nosotros entendamos, que nos expresamos, que transmitimos comunicación no solo a través de palabras, sino también nuestros gestos, nuestras acciones. Transmitimos, puesto que nuestras acciones y nuestros gestos muchas veces dicen mucho más que nuestras palabras. Vamos a Ruth, por favor. Capítulo 4, versículo 7. Nuestros gestos y nuestras acciones pueden decir más que nuestras palabras. Nuestros gestos y nuestras acciones pueden decir más que nuestras palabras. Ruth capítulo 4, versículo 7. Y aquí quiero demostrarles algo que para nosotros no tiene sentido, pero para la cultura judía en esa época esto transmitía un mensaje tremendo. Mira lo que dice. Ruth 4, 7 dice: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato. Y miren lo que dice: para que la confirmación de cualquier negocio, escuchen, para que la confirmación de cualquier negocio, dice, el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero. Y dice que esto servía de testimonio en Israel. O sea, ¿cómo sabían de que tenían un contrato mutuo entre ambas personas? Cuando el otro sacaba el zapato que la persona con quien hizo el contrato le había entregado. O sea, esa señal, ese gesto, esa acción estaba transmitiendo un mensaje fuerte de que ellos tenían un mensaje, de que ellos tenían, un contrato. Y por lo tanto, cuando yo menciono que nuestros gestos, nuestras acciones, nuestras palabras, tu mirada, los gestos corporales de tu cuerpo transmiten un mensaje. Y ustedes saben que cuando se acercan a una persona a saludarla, si la persona les mira de pies a cabeza, ustedes ya saben lo que está pensando la otra persona de su persona. Porque así hemos sido programados. Si alguien nos mira de arriba hacia abajo y dice: esta persona que tiene, ¿por qué me ha mirado así? Y ya nos ha transmitido un mensaje. Aún incluso cuando saludas a una persona, cuando le das la mano a la persona, ese gesto ya ha transmitido un mensaje, porque en ese saludo tú puedes transmitir confianza o puedes transmitir desconfianza, o incluso puedes transmitir no me interesas.
O puedes transmitir un me interesas mucho. Dile a la persona que está a tu lado, te están hablando, dile. Los gestos son importantes en la comunicación, porque ellas son una forma de comunicar. Aún incluso cuando las personas le fruncen el ceño, le fruncen el rostro a la otra persona, han transmitido un mensaje. Y a veces algunas personas piensan que es algo gracioso, pero no se dan cuenta que eso destruye la relación interpersonal, ya sea con tus padres, ya sea aún con tu esposa, tu pareja, o aún incluso con tus hijos. Y debemos de aprender a tener una buena comunicación. Y digo buena porque podemos comunicarnos, pero no puede ser una buena comunicación, sino una mala comunicación, porque no estamos transmitiendo un buen mensaje. Estamos transmitiendo un mensaje completamente diferente. Y aquí en este caso de Ruth, como vimos, el zapato de la otra persona representaba de que existía un contrato de un negocio entre ambos. Yo sé que si te doy un zapato no significa nada para ti. Dirá, ¿qué le pasa al pastor? ¿Por qué me ha dado un zapato? Y sé que lo vas a botar. Pero para la cultura judía, esa acción, ese gesto, significaba la confirmación de un negocio que tenían entre ambos. Ahora, hay un gran error dentro de los matrimonios, porque muchas veces cometen el error de decirle algo a la persona, ya sea su hijo, su pareja, su cónyuge, pero sus acciones, sus gestos dicen todo lo contrario. O sea, lo niegan con sus acciones, lo niegan con sus gestos, ¿no? Prometen algo, ¿no? Dicen, sí, yo te amo, pero sus acciones demuestran que no lo aman. Sus acciones son completamente diferentes, ¿no?, a lo que están continuamente diciendo y hablando. Por eso es importante que nuestras palabras y nuestras acciones vayan de la mano. Repitan conmigo, por favor. Mis palabras y mis acciones deben ir siempre de la mano y nunca deben estar separados. O sea, tus palabras que tú le digas a alguien deben ir acompañadas de tu acción correspondiente, ¿no?, para demostrarle a la persona o transmitirle un mensaje, porque estamos hablando de la comunicación, de transmitir un mensaje correcto y una buena comunicación, un buen mensaje a la otra persona, ¿no? También vamos a encontrar que mismo Dios ha transmitido un mensaje. Vamos a Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Cuando una persona mira una cruz, ¿qué está mirando? Si ustedes miraran ahorita una cruz, si yo pusiera aquí una cruz, yo sé que ustedes, mira, pastor, veo una cruz, pero esa cruz ya les está transmitiendo a ustedes un mensaje. Esa cruz está transmitiendo a ustedes un mensaje poderoso y trascendental. Hebreos 1, del 1 al 2 dice, pues habiendo hablado, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando miramos una cruz, vemos la obra de Jesús. Hay un mensaje que está siendo transmitido al mirar esa cruz. Vemos de que la cruz ya no está el cuerpo de Jesús, sino ha sido resucitado. Está la cruz vacía. Vemos el sacrificio de Jesús. O sea, hay acciones, hay gestos, hay símbolos que pueden transmitir un mensaje tremendo a nuestra pareja. Puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo qué es lo que tú estás queriendo comunicar. Por eso es importante, ¿no? Porque a veces decimos, no me hacen caso, o podemos decir, no se da cuenta, son muy pequeñitos para que se den cuenta. Nuestros hijos son muy observadores, ellos se dan cuenta. Ellos entienden el mensaje que tú estás queriendo transmitir, ya sea con tus palabras o ya sea con tus gestos y tus acciones. Por eso es importante que podamos nosotros, ¿no?, encontrar las formas correctas de cómo comunicarnos, que es lo que vamos a enseñar. Vamos a enseñar 5 niveles de comunicación en la cual debemos nosotros de seguir avanzando, puesto que muchos de nosotros carecemos
¿no? Carecemos de estas habilidades de comunicación. Sé que muchas personas no son habladores, ¿no? Hay parejas que cuando están conociéndose hablan mucho y cuando ya están casados ya no hablan nada. ¿Han visto parejas así? Cuando están de amigos, de novios, les falta tiempo para conversar, pero una vez que están casados ya no quieren hablar. Yo me toqué con uno de ellos, que cuando estaba conquistando a su esposa, era un hablador y sacaba temas y la esposa emocionada porque veía en él que iba a poder tener una pareja en la cual pudiera ella, ¿no?, sentirse segura, conversar, dialogar, seguir creciendo en todo el aspecto. Pero el hecho que cuando se casaron este hombre ya no hablaba. La esposa decía, ¿cómo te fue? Todo bien. Todo bien, encerraba 8 a 10 o 12 horas de trabajo en la cual no sabía nada de lo que pasaba con él. Conversando con él, le digo, ¿a qué se debe que no conversas con tu esposa? Es que yo paro meditando la palabra, ¿no? El muy espiritual dice, es que yo medito la palabra. Y eso realmente es completamente falso. Uno medita la palabra en todo momento, pero tiene tiempo para conversar con sus hijos, con su pareja. Entonces, muchas personas carecen de estas habilidades. Y esto se aprende. Dile a la persona que está a tu lado, eso se aprende, dile. ¿No? O sea, uno aprende a poder moldear su vida. Uno aprende a poderse comunicar. Uno aprende aún incluso a poder transmitir un buen mensaje. Hemos sido programados a transmitir mensajes equivocados, hablamos cosas, le ponemos apodo a nuestro hijo, le ponemos un apodo a nuestra esposa, a nuestro esposo, y estamos ya transmitiendo un mensaje, aún incluso con el apodo que tú le hayas puesto a tu pareja o a tu hijo, ya le has transmitido un mensaje. Puede ser que sea un buen mensaje o puede ser que sea un mal mensaje. Tienes que tú verificar qué mensaje le has transmitido con tu comunicación. ¿Qué mensaje? Hay algunos que son buenos mensajes, hay otros que son malos mensajes. Vamos a hablar algunas claves básicas para una buena comunicación. Y quiero que vayamos, por favor, a Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Algunas claves básicas para una buena comunicación. Por aquellos que quieren aprender a comunicarse bien, entonces vamos a compartir algunas claves. Número 1, lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 19, dice, Santiago 1:19 dice, por esto, gracias, mis amados hermanos, todo hombre, ¿qué dice? Sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Aquí encontramos un principio de comunicación, una clave básica para una buena comunicación. Y esta clave, este principio es ser un buen oidor, ¿no? A veces escuchamos que nuestro cónyuge nos está hablando y a que ni siquiera ha terminado de hablar, de expresarse, ya le refutamos y ya le respondemos y no le dejamos terminar de hablar. Acá el apóstol Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. O sea, quédate a escuchar lo que te tenga que decir. Cuando la persona haya terminado de hablar, recién puedes tú responder. Pero muchas veces, aún incluso nuestros hijos nos están dando su explicación y ya le cortamos y no dejamos que ellos nos expliquen las cosas. Y ya le gritamos, ya le resondramos y le llamamos la atención. Y no hemos tenido una buena comunicación porque no hemos expresado ni hemos permitido que la persona se exprese. Porque hemos sido tardos para oír. Pero la palabra de Dios dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. O sea, tú debes escuchar a tu pareja lo que te tiene que decir. Y después que haya terminado
de expresarse, tú puedes dar tu opinión, tú puedes darle tu consejo si es que te lo están pidiendo. Pero muchas veces apenas están hablando, ya les cortamos y otra vez con lo mismo y no les dejamos hablar. Tú no estás teniendo una buena comunicación. Especialmente esto ocurre entre los padres e hijos. Cuando los hijos quieren expresar algo que están viviendo, experimentando, los padres automáticamente los cortan porque creen que tienen la razón los padres, cuando realmente debemos de dejar que ellos expresen lo que ellos tengan que decir. O a veces el hijo se está quejando de algo y el padre o la madre rápidamente, no, pero tú hiciste o tú empezaste, y no dejan que puedan expresarse lo que ellos tengan que decir. Por eso el principio dice que debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar. Proverbios 18:13 también dice algo similar. Proverbios 18:13 dice algo similar. El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 13. Dice, Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír, mira lo que dice la Escritura, le es fatuidad y oprobio. Nuevamente, al que responde palabra antes de oír, o sea, está hablando tu pareja y tú metes la cuchara, como dicen algunos, ¿no? Y en vez de ser tardo para hablar, pronto para oír, respondes. La Biblia dice que le es fatuidad y oprobio. Y otra versión dice, es necio y vergonzoso, estoy leyendo el mismo versículo 13 de Proverbios 18, pero en otra versión dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Es necio, o sea, la persona es necia y a la vez es vergonzoso que tú respondas o hables antes que la persona haya terminado de hablar. Y tú debes de escuchar, debes esperar a que ella pueda expresarse todo y tú termines de escuchar lo que te tengan que decir. Otra clave de una buena comunicación, estoy hablando de unas claves básicas para una buena comunicación. Ser presto para oír, o sea, debes aprender a oír. Dile a la persona que tú lo dile, debes aprender a oír, dile. Dile así, no te aceleres, sí con la mano, dile, no te aceleres, dile, para responder. Debes aprender a oír. Y déjame decirte algo, amado hermano. Esta disciplina de ser tardos para hablar y prestos para oír, muchas veces ocurre en tu intimidad con Dios. Estamos hablando, orando, y Dios quiere hablarte, y Dios quiere responderte, pero tú simplemente hablas. Debes esperar a que Dios también te pueda responder. Porque a veces pensamos, ya oré, y no has dejado que Dios te responda. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú tengas tu tiempo de oración en tu hogar, en tu cuarto, debes tener un tiempo de esperar en el Señor a que Él te responda. ¿Qué quiere decir, pastor? Bueno, estoy orando, le digo, Señor, gracias por ese tiempo, y me quedo ahí postrado en su presencia para poderlo escuchar. Porque a veces Dios quiere hablarnos y nosotros terminamos de orar y nos levantamos y nos vamos a hacer nuestras cosas y no le dejamos a Él para que nos hable. Él quiere hablarte. Dile a la persona que está a tu lado, dile, Él quiere hablarte, dice. Bien, la segunda clave es que toda persona debe ser un buen comunicador, porque todo buen comunicador hará que la otra persona, o sea, el receptor, la que te está escuchando, se sienta importante, se sienta valorado o valorada y cómoda en la conversación que están teniendo. O sea, un principio de una buena comunicación tiene que ver mucho con transmitir el mensaje hacia la otra persona, donde la otra persona se sienta valorada, se sienta importante y se sienta cómoda. O sea, mi mensaje debe llevar valoración al otro. Vamos a Proverbios 15, versículo 4, por favor, para poder ver lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 4,
dice así, estamos ahí en Proverbios, dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la lengua perversa o la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y a veces los padres, cuando disciplinan a sus hijos, ¿no?, lanzan sus palabrotas, ¿no?, de hígado hervido y sueltan toda la hiel sobre sus hijos, y en vez de transmitir una buena comunicación, hay una mala comunicación y sus hijos quedan, como dice la Escritura, con un espíritu quebrantado por no aprender a transmitir un buen mensaje. Leámoslo nuevamente, el versículo 4 de Proverbios 15, dice, la lengua apacible, o sea, la persona que habla con valor, con respeto, ¿no?, para que la otra persona se sienta cómoda, es un árbol de vida, va a producir buenos resultados. Mas la perversidad de ella, o sea, la lengua perversa, es quebrantamiento de espíritu. Y a veces cuando disciplinamos, le hablamos fuerte, le gritamos o hablamos palabras que no tienen sentido, e incluso hablamos palabras que destruyen su identidad. Y ya no hemos tenido una buena comunicación, hemos tenido una mala comunicación, porque el mensaje que he transmitido no ha sido lo correcto. No ha sido un mensaje correcto, ha sido un mensaje completamente equivocado. Si tú le has dicho a tu hijo, eres un vago, ocioso, tú ya has destruido su identidad, o sea, has quebrantado su espíritu con tus palabras. Tus palabras no lo han valorado, tus palabras no lo han hecho sentir importante, sino lo has hecho sentir que es una persona como tú lo has mencionado, y has quebrantado su espíritu. Por eso muchas veces tenemos comunicación, pero tenemos una mala comunicación porque transmitimos un mal mensaje y no un mensaje correcto. Dile a la persona que está a tu lado, te están hablando, dile. Proverbios capítulo 12, versículo 18, vamos a ver la tercera clave. Proverbios 12, 18. Dice así, Proverbios capítulo 12, versículo 18, dice, hay hombres cuyas palabras, dice, son como golpes de espada, mas, dice, la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué palabras estamos hablando? Va a traer doble resultado o un resultado de estos dos. O trae medicina para sanar o lo vas a golpear como un golpe de espada con tus propias palabras, ¿no? Por eso siempre debemos de tener presente que hablar, ¿no?, a palabras de bien que puedan dar honor, que puedan honrar a la persona que te está escuchando. Si tú quieres confrontar algo, un problema, háblalo en ese nivel, en esa base de principios de comunicación. No es gritar, no es sacar las amígdalas hacia 1 centímetro, 1 metro de largo y gritar, ¿no? Hay personas que gritan en la casa, ¿no? Y cuando acá les decimos que hagan algo, con una voz bien bajita están, ¿no? Y en la casa, Dios mío, parece que se hubieran comido un micrófono, ¿no? Y gritan y hablan fuerte. Entonces, debemos de tener presente que nuestras palabras, nuestra comunicación que ya tenga, ya sea con mi hijo o mi hija, por más bebé que sea, por más pequeñita que sea, aún esté en el vientre, debo de transmitir una buena comunicación con ese mensaje correcto de honra, valor, respeto, de bien, que pueda sentirse importante la persona, valorado, valorada, cómodo, cómoda. Debe ser palabras que lo honren, porque hay palabras que matan y hay palabras que son como medicina, que van a curar heridas, que van a curar cosas. Porque, ¿cuántos saben que somos hijos de Dios? ¿Y cuántos saben que nuestro Padre Dios tiene buenas palabras? Muy bien. Y siempre hemos dicho, escúcheme bien, siempre hemos dicho que nuestros hijos hacen lo que ven a los padres hacer, ¿verdad? ¿Sí? O sea, nuestros hijos van a repetir lo mismo que ven a los padres haciendo. Si los padres no son responsables, los hijos tampoco lo van a hacer. Si los padres son desordenados, los hijos igualito. Si los padres son gritones, los hijos igualito.
imitan, repiten lo que están viendo continuamente. Ahora, bajo esa perspectiva, quiero decirte lo siguiente. Dios nuestro Padre, y nosotros sus hijos, que tenemos una buena comunión, una buena relación, vamos a hablar lo que Él habla. Ahora, quiero llevarte a la Escritura para que veas cuáles son las palabras de nuestro Padre. Vamos por favor a el libro de Salmos, capítulo 12, versículo 6. Salmos 12, 6. El libro de Salmos, capítulo 12, versículo 6. Dice Salmos 12:6. ¿Todos? ¿Amén? ¿Están ahí? Gloria a Dios. Dice, las palabras de Jehová son palabras que limpias. Si nuestro Padre habla palabras limpias, nosotros los hijos, ¿qué hablamos? Palabras limpias. Dile a la persona que está a la, tienes que hablar palabras limpias, ¿no? Pastor, ¿y cuáles son las palabras limpias? Las que no son groserías, ¿no? Hay palabras groseras que hablamos, que hemos aprendido en el sistema mundano y las seguimos repitiendo. Son palabras sucias. ¿Y por qué son palabras sucias? Porque tienen un mensaje sucio, un mensaje que corrompe, un mensaje que ensucia tu vida, que ensucia a tu hijo, a tu pareja, un mensaje que pervierte y distorsiona la identidad de tu pareja y de tu familia o de tu hijo o de tu amigo o de la persona más cercana. Entonces, hay palabras limpias y hay palabras que ensucian, que son completamente perversas. Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar de nuestro Padre, hablar palabras limpias. Y luego dice, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra. Y esta plata refinada en horno de tierra es purificada 7 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras que tú y yo vamos a sacar de adentro deben ser palabras escogidas, refinadas por nosotros mismos. Palabras que en vez de destruir, puedan ser palabras que edifican. O sea, debo de quedarme callado y escoger las palabras que tengo dentro para hablar a la persona, mi cónyuge, mis hijos o cualquiera que sea el receptor que me está oyendo y transmitirles palabras limpias. No palabras que salen del hígado, porque esas son palabras amargas, de coraje, de cólera, de odio, de rencor, de frustración. Y en vez de edificar a la persona, al cónyuge o al hijo o a la persona que esté oyéndome, la destruyo con mi palabra. Entonces, tener una buena comunicación implica transmitir un buen mensaje. No hablando palabras sucias, ni palabras del hígado, sino palabras limpias y que son refinadas 7 veces. O sea, en otras palabras, debes sacar de adentro qué palabra le digo. No, esta no, mejor le digo esta palabra. Esta palabra va a ser espectacular para ella, le va a quedar bien, va a honrarlo, va a respetarlo, va a levantarlo, su estima, su valoración. Debo escoger yo esas palabras para hablar. ¿Por qué debo escoger? Porque hemos leído de antes en Proverbios 12:18 que hay palabras que son como golpe de espada. Hay palabras que duelen más fuerte de lo que un golpe le pueda dar. Hay personas que dicen, prefiero que vivieras golpeado que a que me digas eso. Porque las palabras fueron tan hirientes para la persona que incluso el golpe de un puño o una cachetada va a pasar. Pero las palabras muchas veces no pasan porque lo han herido la parte interna de la persona, ¿no? Entonces, nosotros como hijos de Dios, debemos nosotros de hablar palabras limpias y escogidas. En otras palabras, palabras de bendición, palabras de vida. Es lo que debemos nosotros de hablar. Puesto que Dios tiene palabras limpias, yo como hijo veo y hablo lo que mi Padre está haciendo y debo de hablar ese tipo de palabras. Proverbios capítulo 12, por favor.
capítulo 12, versículo 14. Proverbios 12. 12, 14. Dile a la persona que está a tu lado, dile, debes tener cuidado con lo que hablas, dile. Porque podemos tener comunicación en casa. Hay algunos que no tienen buena comunicación, hay algunos que no saben lo que es la comunicación, hay algunos que no saben transmitir un mensaje y a veces transmiten un mensaje equivocado, distorsionado, dañino. Por eso es importante cuidar nuestras palabras, es importante cuidar nuestros gestos, nuestras acciones, porque todas ellas transmiten un mensaje. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 14, dice, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Nuevamente dice, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca. O sea, lo que tú hables es lo que tú vas a recibir. El mensaje que tú transmitas a tu pareja, tú vas a recibir lo que tú has transmitido. O sea, has depositado algo y el resultado de lo que has depositado tú vas a recibir. Por eso dice, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca. Si has hablado algo bueno, serás saciado de lo bueno que has hablado. Pero si has hablado mal, has hablado una palabra sucia, distorsionada, entonces tú vas a recibir de aquella palabra mal hablada hacia tu pareja. Y vamos a tener problemas dentro de lo que es el matrimonio. Por eso es importante, debemos nosotros debemos de dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Dile a la persona que está a tu lado, debes dejar que el Espíritu Santo te guíe, dile. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa dejar que el Espíritu Santo me guíe? Antes de poder mencionar una palabra, debes de decir, Señor, dime qué palabras debo hablar. Tu Espíritu Santo me haga recordar palabras buenas para hablar. Cada vez que tengo consejería o veo que alguien se acerca para consejería, yo ya internamente le digo, Señor, ¿qué palabras saco para hablar? Yo no doy consejería así nomás por decir, a menos que el Señor me diga qué hablo, es lo que yo hablo. No suelto cualquier palabra. Escucho muchas veces a las personas para poder sacar algo de adentro. Escojo las palabras específicas para la persona. No digo cualquier palabra. Entonces hay algo que debemos aprender, es que el Señor guíe nuestras palabras que tenemos que dar, que Él nos haga recordar, ¿no?, las palabras que debemos nosotros de hablar. La palabra de Dios dice en Isaías 54, dice lo siguiente, Isaías capítulo 50, versículo 4 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, para despertar, dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Una vez más, Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. ¿Se dan cuenta? Debo de aprender a saber hablar palabras para cada necesidad, para cada área de nuestra pareja, de nuestra vida o de la persona que lo pueda necesitar. Debo de aprender a saber hablar y debo ser guiado por el Espíritu Santo para que Él me enseñe a responder, a hablar. Porque si tú quieres responder a tu manera, te vas a equivocar. Pero si tú te antepones y te predispones tú mismo a decir, Señor, guíame, háblame, qué palabras le respondo. Hazme recordar una cita bíblica para responderle a mi pareja, o a mi hijo, a mi hija, o la persona que está a mi lado. Entonces tú te estás dejando guiar para que el Espíritu Santo te dé palabras que no golpeen, que no hieran a la persona, sino que la bendiga, que la honren y que la valore. Eso es lo que debemos nosotros de buscar. Algunos consejos para los matrimonios, para las parejas, para los casados, ¿no? Algunos consejos para que tengan una buena comunicación. Quiero compartirles algunos consejitos para que tengan una buena comunicación. Número 1 es de que es necesario que los cónyuges estén dispuestos a abrir su corazón para escuchar a la persona que está a tu lado. Nuevamente, es necesario que los cónyuges estén dispuestos a abrir su corazón para escucharse el uno al otro.
Porque hay personas que no quieren escuchar lo que hay en el corazón de su pareja. Cuando su pareja quiere decirles algo, estoy ocupado, estoy cansado, no me hables, déjame dormir, estoy ocupado. Prefieren su televisión, prefieren su periódico, su newspaper, o prefieren su teléfono, estar jugando en su teléfono, ¿no? O comunicándose con alguien, o chateando, texteando, whatsappeando, facebookeando, como lo quieran llamar, youtubeando, como lo quieran llamar, y están ahí y no quieren escuchar a su pareja. No dejan que su pareja abra su corazón para con él o para con ella. Y uno de los requisitos para tener una buena comunicación o mejorar en nuestra comunicación entre parejas, específicamente abrir nuestro corazón a nuestra pareja. Que tu pareja conozca lo que hay, lo que siente, lo que estás viviendo, y tú puedas entender y escucharlo. Ahora escúchame, hay personas que piensan incluso que cuando su pareja se sienta frustradas, el hombre o la mujer, ¿no?, dependiendo de quién sea, se sienten como que, uy, me está diciendo que terminamos. Entonces, ¿qué significa? ¿Que ya terminamos? ¿Qué significa? ¿Que esto se acabó? Y malinterpretan lo que el esposo o la esposa está queriendo decirles. Cuando una persona abre su corazón es porque quiere que lo conozcas, quiere que no solo lo conozcas, sino también quiere conocerte a ti, lo que hay dentro de tu corazón. Ahora, por si acaso, ¿no?, esto también lleva a un extremo, ¿no? Como alguien me dice, pastor, yo le fui muy sincero a mi esposo, dice, muy sincera a mi esposo. Yo le abrí mi corazón, ¿no? ¿Y qué le dijo esposo? Yo le fui tan sincera, yo le dije la verdad, me dice. ¿Y cuál fue la verdad? Yo le dije que realmente maldecía el día que lo conocía a él, dice. Yo le fui muy sincera, dice, ¿no? Y por eso el esposo estaba actuando de una manera muy, muy frustrada. Digo, usted acaba de cometer el peor error de su vida, le digo. Usted no tenía que haberle... Pero a mí me han dicho, dice, de que yo debo soltar, que debo desfogarme, dice, ¿no? ¿Han escuchado? Los psicólogos dicen, desfógate todo lo que tú tienes. Pero muchas veces lo que tenemos no son palabras correctas, son palabras muchas veces que matan. Y estas palabras de esta mujer mataron a su esposo. Mató su propia relación matrimonial. Mató su comunicación, porque ahora el hombre ya no quería hablarle porque le había dicho estas palabras. Y según ella, pensaba de que estaba siendo transparente. Pero realmente lo único que hizo es matarlo. Por eso antes mencioné de que debo escoger palabras que valoren. No es soltar tu hígado. Muchos confunden abrir tu corazón con abrir el hígado. Y no estoy hablando de abrir el hígado, hablo de abrir tu corazón para que palabras de valor, de honra, puedan llegar a tu pareja y puedan conocerse el uno al otro. Conocerse íntimamente, aún más allá. Pablo dijo lo siguiente en 2 Corintios capítulo 6, versículo 11 y 13. Dice, 2 Corintios 6, del 11 al 13, dice: hermanos Corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón para corresponder del mismo modo. Abran también su corazón de par en par. El apóstol Pablo, hablando de que él les compartió todo lo que tenía, no les escondió nada, ninguna información de la palabra de Dios, les enseñó todo lo que él sabía. No le escondió nada. Por eso dice, para responder del mismo modo, abran también su corazón de par en par. Cuando nosotros nos comunicamos, ¿no?, al comunicarnos, debemos de buscar en mí abrir de corazón, no herir a la persona. Cuando yo dije antes, debo abrirle mi corazón, y les hablé que hay personas que si van al extremo, es que sueltan palabras para herir. Y según él o ella dice, me estoy desfogando. Amado hermano, si vas a desfogar basura, es mejor que no la saques. Porque vas a herir, vas a destruir, vas a matar, vas a romper tu poca comunión que tienes con tu pareja o con tus hijos o con alguien muy cercano. No debes de hacerlo. Debes buscar no herir a tu cónyuge, sino debes ser amable, tierno en la intención de lo que estás hablando
o diciendo. Por eso, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 dice lo siguiente. 1 Tesalonicenses 2, 7 dice, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así Pablo les hablaba a los tesalónicos. Les hablaba de una manera tierna, no les ofendía, no les hería. Y por más que la persona pueda estar en un error, él no le ofendía con sus palabras, no lo hería. Tú puedes conversar con una persona que esté en un error o esté equivocada, pero muchas veces no es lo que, no es la forma. Tú dices, yo le he hablado despacito, pastor, pero si lo que le has dicho la ha herido, tu comunicación ha llevado un mensaje completamente distorsionado. No has hecho una buena comunicación con la persona. Porque una buena comunicación busca no herir, sino busca valorar, busca honrar, busca respetar, busca hacerlo sentir a la persona que es importante, no solo para ti, sino también para con Dios. Y otra tercera clave es de que debemos no solo comunicarnos con las palabras, sino también con las acciones y con nuestros gestos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos llegar al punto de que alguien se pueda enemistar con alguien, ¿no? Entre hermanos en Cristo o familia o entre pareja, y uno de ellos se acerca y le dice, mi amor, perdóname, ¿no? O papi o mami, perdóname, o hijo, perdóname, qué sé yo, si reconocen el error. Entonces dice, sí, yo ya te perdoné, está bien, no te preocupes, está bien. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero sus acciones y sus gestos indican como que no lo hubiera perdonado. Siguen aún enojados en ese sentido, no le hablan bien, ¿no? Mamá, papá, no me molestes, ¿no? Cholito, no me molestes, y qué sé yo. Pero las acciones muchas veces no van de la mano con sus propias palabras. Por eso, tener una buena comunicación es que debemos de comunicarnos no solo con las palabras, sino también con los gestos y nuestras acciones, ¿no? Y eso es algo que va a poder llevarnos a una mejoría en nuestra comunicación. ¿Qué debemos hacer cuando están discutiendo? Porque las discusiones en el matrimonio siempre las va a haber. Dile a la persona que está a tu lado, discusiones en el matrimonio siempre las hay, dile. Aquel que me diga que no tiene discusiones en casa, está mintiendo. Ahorita le crece la nariz como Pinocho. Yo discuto con mi esposa, no nos alteramos, conversamos, ¿no? Argumentamos cada uno de nosotros, pero nunca hemos llegado a gritarnos, a insultarnos, a decirnos tú estás equivocada, tú estás mal. No, nunca hemos llegado a eso. Tenemos una buena comunicación. Ella me da sus argumentos, yo presento los míos. Juntos compartimos los argumentos. Pero cuando hablo de que hay una discusión en casa, hay algo que nosotros sí o sí tenemos que hacer, ¿no? Muy bien, ¿qué hacemos en medio de una discusión? Número 1, debemos no culpar, ¿no? O avergonzar a su pareja por lo que está sucediendo entre ustedes. Número 1, no lo culpes, no lo avergüences. Porque la clásica es, tú empezaste, si tú no hubieras dicho, nada de esto sucedería. ¿Le suena familiar? ¿Sí? ¿Le suena familiar? ¿Verdad? O sea, cuando estés en una discusión con tu pareja, no debes de decir estas cosas porque empeoras las cosas. Es como una leña que metiste al fuego para que ahora se haga un fogón de un pequeño fueguito que había. Discusiones vamos a tener, pero qué es lo que hagas en la discusión o en medio de la discusión es lo que va a determinar cómo termina la discusión. Cuando tú buscas echarle la culpa o hacerle sentir mal, has tomado la decisión equivocada. Debemos nosotros de no culparlo ni no avergonzarlo a nuestra pareja de lo que está sucediendo. Ese es el primer consejo que te doy. No lo culpes ni lo avergüences. Siéntate y conversen. Él o ella quiere hablar contigo. Número 2, no le pongas adjetivo o títulos que puedan ofender o que la puedan degradar. Como por ejemplo la famosa, ¿no? La célebre frase, ¿no?
tenías que ser de tal lugar, ¿no? ¿No? Tenías que ser de tal, y mencionan el nombre, ¿no? Lo estás hiriendo, lo estás denigrando, lo estás degradando a la persona. Tenías que ser la familia tal. Así son todos la familia tal. Cuando tú tomas esa actitud, cuando tú le pones un título, un adjetivo, tú estás destruyendo tu relación y esa discusión va a terminar en un caos. Esa discusión va a terminar en un caos. Un tercer consejo que debemos hacer cuando estemos en medio de una discusión es: no le digas me siento así. Perdón. Dile me siento así. No le digas me has hecho sentir así. No le digas a la persona tú me has hecho sentir así, porque así le estás haciendo sentir culpable a la persona. Dile me siento así con esta conversación. Pero si tú le dices me has hecho sentir así, me has hecho sentir como que si yo fuera un cualquiera, una cualquiera. Me has hecho sentir como si yo fuera egoísta. Me has hecho sentir como si yo fuera esto. Ustedes están avergonzando a la otra persona y le están echando la culpa. Y la discusión no va a terminar bien, va a terminar mal. Debes de cambiar tus palabras, debes de cambiar tu perspectiva, ¿no? Entonces, debemos nosotros de aprender estos secretos en medio de una discusión. Discusiones siempre van a haber, continuamente va a haber. Cuarto, no digas que estás molesto o estás molesta, ¿no? La clásica, estoy molesto contigo, no me hables. Los padres le dicen a los hijos, los esposos se dicen entre ellos mismos y no se hablan, están con la ley del hielo, ¿no? Y ni siquiera se miran, ¿no? Pasan por su lado, ni siquiera le dicen permiso, entran nada más, golpean, ¿no? Y el otro ni siquiera le dice, ¿qué tienes? Nada, ¿no? Se quedan callados ahí, ¿no? Y viviendo en la misma casa. Yo les digo porque lo he visto. He visto parejas así, que no se hablan 3 semanas. Yo no sé cómo pueden vivir 3 semanas sin hablarse, mirándose la cara y durmiendo en la misma cama. ¿Y saben qué es lo que yo puedo ver? Porque yo veo en el mundo espiritual así, cuando veo una pareja, el esposo y la esposa, viviendo en la misma casa, habiéndose prometido amor mutuo, y no se hablan, no se dirigen las miradas y duermen en la misma cama, hay alguien en el medio que les rasca la cabeza a cada uno de ellos y le dice, no le hables. Y luego le dice a la otra, no le mires, que venga llorando de lágrimas, entonces que te pida perdón, entonces le hablas. Y esto es, y el mismo consejo a la otra persona. El diablo dentro de su hogar metido, no dentro de la persona, dentro del hogar, rascándole la cabecita para que sigan disgustados y puedan ellos seguir en esa condición de no hablarse. Y no se dan cuenta que se están haciendo daño. Y no se dan cuenta que es el diablo quien está de por medio destruyendo su relación matrimonial. Y lo peor de todo es que si hay hijos, ven los hijos lo mismo y los hijos hacen lo mismo. Hacen lo mismo. He visto niños jugando y se han peleado y el niño no le habla al niño, al otro niño, a la otra niña. ¿Dónde la aprendió? En casa, pues. No hay otro lugar. La Biblia dice, en Salmos 37:8, dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Debemos de aprender a tener presentes estos consejos de decirle a tu pareja que no estás molesto ni molesta. Que ustedes están conversando y que ustedes están dialogando y que ustedes están continuamente conversando y teniendo una buena comunión. Número 5. Escuche bien los argumentos antes de responder u opinar. Escucha bien los argumentos que la persona te está dando antes de que tú puedas responder u opinar. Por eso Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Dile a la persona que está a tu lado, dile, debes aprender a escuchar, dile. Los argumentos que tiene la persona, dile. Leí la historia de un niño
se va con su papá, se van al estadio y en el estadio no encontraron asiento para que estén sentados juntos. El padre le dice al niño: hijo, quédate acá y no te muevas. Y el padre se fue unas cuantas gradas abajo a la mano izquierda y continuamente miraba el padre a ver a su hijo, y de pronto el padre voltea y no encuentra a su hijo. Y el padre se levanta preocupado, y el hijo se había movido a 2 gradas más abajo, pero a la mano derecha. Y el padre preocupado va y busca y lo ve al hijo, ¿no?, en otro lugar, y le empieza a gritar delante de toda la gente: te dije que no te movieras, mira que me has hecho preocupar, ¿qué hubiera pasado? Y comienza a derramar todo su hígado sobre el hijo. Pero papá, ¿qué? Papá, te dije. Y comienza a saltar. Y el niño, ¿no?, le dice a su padre: papá, dice, lo que pasa es que yo no podía ver el fútbol porque esta bandera me estaba tapando la visión. Por eso me moví allá. Y el padre había soltado todo su hígado sin antes haber escuchado el argumento que su hijo tenía por la razón que se había movido. Y muchas veces ocurre eso en nuestro diario vivir. Respondemos rápidamente sin haber terminado de escuchar lo que nuestro hijo o nuestra hija tiene que decirnos, o lo que nuestro esposo o nuestra pareja tiene que compartirnos. Y respondemos rápido sin antes terminar de escuchar. Y eso no es correcto, ¿no? No es correcto. Número 6. Estamos hablando qué hacer en medio de la discusión. Número 6. No abandone a su cónyuge en medio de una discusión. No lo deje. Hay gente que dice: yo por eso me voy al parque, para despejar mis pensamientos. Y golpean la puerta y se van, dejan al esposo, a la esposa ahí con la palabra en la boca, gritando. Y eso es peor. Estás completamente equivocado si haces eso. Debes tú aprender a no dejarlo. Debes conversar con él. Deben tener una buena comunicación de poder resolver el problema que ustedes mismos se han creado. Y séptima es: tómese un descanso o una pausa si te han enfurecido o estás recontraenojado con lo que te han dicho, ¿no?, para que no puedas perder el control, antes de que puedas perder el control. Ya sea que tu hijo haya hecho algo, haya dicho algo, es bueno que te tomes una pausa, un pequeño descanso para poder, ¿no?, tranquilizarte antes de que tú puedas perder el control, ¿no? Necesitamos nosotros aprender a estar tranquilos. 8, 9 y 10 es: no amenaces a tu pareja. No lo amenaces. Ahora ya vas a ver. No cocino. Entonces no te cocino nunca, ¿no? Que quemo el agua. Ok, ya, pues. Tú mismo te preparas tu agua, ¿no? Y hay amenazas en la casa, ¿no? Ahora te vas a dormir al garaje, dice, ¿no? Ahora te vas a dormir con el perrito, dice, ¿no? Y siempre hay amenazas. Nunca amenaces a tu pareja. 9. No interrumpas cuando están hablando. Deja que termine de hablar para recién poder hablar. Siempre le digo a mi esposa: ¿terminaste? Sí, ok, ahora me toca a mí. Porque de eso se trata, aprender a escuchar. Aprender a escuchar a la persona para poder saber qué está pasando en su corazón. Y entonces rebuscar palabras para curar si hay que curar, o palabras para honrar si hay que honrar. Palabras para poderle valorar y respetar y no herirlo y no herirla. Y por último, cuando estén peleándose, cuando estén ahí en una discusión, jamás uses la palabra divorcio, ni la menciones. Porque esa es la clásica. Personas que les gusta manipular utilizan el término: entonces nos divorciamos, ¿ve? Como si fuera algo gracioso. Como si fuera una especie de varita mágica y que todo va a cambiar si le digo eso. Déjame decirte, estás completamente equivocado, equivocada si estás usando estas palabras como varita mágica, porque no es así. Discusiones siempre hay en todo matrimonio. El punto es aprender a poder solucionar esos problemas, aprender a poder salir
de esos momentos difíciles. Porque tú no te has casado con una persona perfecta. Tú no te has unido a una persona perfecta. Te has unido a una persona imperfecta como tú. Y por lo tanto, ambos van a tener chispas, rayos y centellas sacándose chispas. Debo mantenerme sobrio, pero jamás debo usar la palabra divorcio. Malaquías 2:16, con ella termino. Malaquías 2:16. Dice la palabra de Dios, Malaquías capítulo 2, versículo 16. Malaquías 2:16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece, en nuestra Biblia dice el repudio, en español sería, Él aborrece el divorcio. Por eso mencioné, jamás uses y menciones la palabra divorcio. Usa otra palabra. Vamos a trabajar juntos para salir de esta. Vamos a hablar, vamos a solucionar nuestro problema. Vayamos donde el pastor para que nos instruya y de repente ambos estamos equivocados. Porque no pienses que lo sabes todo. No pienses que tú tienes la razón. Puede ser que estés equivocado con lo que estás hablando, pensando. O puede ser que ella también esté equivocada o errada. O puede ser que ambos estén equivocados. Siempre es bueno un árbitro que no defienda a ninguno de los dos. Que tenga una perspectiva completamente diferente. Y pueda hacerlos entrar en razón a uno de ustedes. O a ambos muchas veces. Entonces siempre es bueno buscar consejería matrimonial, porque en la consejería matrimonial buscamos un árbitro que no va a dar ni para él ni para ella. Uno equilibrado que va a mirar la palabra de Dios y de acuerdo a su palabra vamos a poder seguir avanzando. La próxima semana voy a estar hablando de algunos modelos que destruyen la comunicación. Hay 4 modelos que destruyen la comunicación. Hay el modelo la paloma, el halcón, el avestruz y el búho. Son completamente modelos de comunicación destructivas que quizás puedas estar llevando tú en tu hogar. Y voy a estar hablando sobre 5 niveles de comunicación en la cual debemos nosotros cada uno de crecer. Vamos a quedarnos aquí y quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.